Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar sobre las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos dos imágenes. ¿Y qué dijimos que era un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Como podemos observar en la imagen, los dos triángulos tienen un ángulo de 90 grados. Tenemos que identificar la hipotenusa y los catetos. La hipotenusa ya dijimos que es el lado más largo del triángulo. Pero que en esta ocasión tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En el primer gráfico tenemos identificado el ángulo en la parte superior del triángulo. Entonces, si tenemos el triángulo ubicado en la parte superior o depende de dónde esté el ángulo, siempre el cateto opuesto va a ser el, al frente del ángulo al que tenemos identificado, al frente. Mientras que el cateto adyacente siempre va a estar al lado del ángulo al que identificamos. En la segunda imagen tenemos el ángulo que está pintado de rojo, tenemos en la parte inferior. Entonces, la hipotenusa es el lado más largo. El cateto adyacente siempre va a ser el ángulo, va a ser el que está al lado del ángulo. Entonces, el cateto adyacente aquí está al lado del ángulo. Y el ángulo opuesto, el que está al frente del cateto. ¿Ya? Entonces, para poder realizar las razones tenemos el seno de A puede ser cualquier ángulo. A puede ser cualquier ángulo. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Una vez que ya sabemos las tres funciones principales, pues, la cotangente, la secante y la cosecante es simplemente la inversa. Por ejemplo, la cotangente, esas flechitas nos indican la inversa de qué función son. La cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa de la cosecante. Y por último, la cosecante es la inversa del seno. ¿Ya? Si nosotros nos aprendemos las primeras tres funciones trigonométricas, el resto ya son simplemente, va a ser fácil. ¿Por qué? Porque solo es simplemente la inversa. ¿Ya? Razones trigonométricas de ángulos especiales. El primer ángulo que tenemos es razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Tenemos aquí el triángulo rectángulo, tenemos el ángulo de 90 grados y los ángulos de 45 y 45. Como dije anteriormente, tenemos que identificar un ángulo para poder identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, como los dos ángulos son de 45, va a haber mucha diferencia, pero nosotros vamos a utilizar netamente un ángulo. Aquí vamos a utilizar este ángulo. Vamos a pintarle de rojo. Netamente vamos a utilizar este ángulo. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro cateto opuesto? Este va a ser el cateto. Este es el cateto opuesto. Y este va a ser el cateto adyacente o también llamado cateto continuo. También en algunos libros van a llamar cateto adyacente o cateto continuo, que es lo mismo. Y este va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, el seno, ¿qué dijimos? En este caso, como ya tenemos el ángulo, entonces va a ser seno de 45, porque estamos trabajando con el seno de 45. Seno de 45, dijimos que el seno es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es 1 sobre el cateto adyacente, que es 2, perdón, sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces, 1 sobre 2.
Y bueno, racionalizando, haciendo unas propiedades, nos queda seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Si en la calculadora ponemos seno de 45, nos va a salir raíz de 2 sobre 2. Ahora ya sabemos por qué es, por qué nos sale esto. Coseno de 45, el coseno de 45 es igual el coseno es igual al cateto adyacente, que vendría a ser este, sobre la hipotenusa, que es 1 sobre 2. Coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Y por último, la tangente de 45 nos dice, ¿qué decía la tangente? Que era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 1. Entonces, la tangente de 45 va a ser igual a 1. ¿Bien? Es igual a 1. Y anteriormente yo se los mencioné que la cosecante, la secante y la cotangente, aquí me falta agregar la cotangente. La cotangente son las razones inversas, son inversas tanto de la tangente, cosecante, del coseno y del seno. Entonces, una vez que nosotros ya nos aprendemos las primeras funciones, nos va a ser fácil identificar tres, las tres funciones adicionales. ¿Sí? Tenemos que aprendernos las primeras y las otras ya son fáciles de identificar. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente tema, que es las razones trigonométricas de los ángulos de 30 grados. Ya tenemos aquí el triángulo rectángulo, el ángulo recto, 60 grados y 30. Y como específicamente en este caso estamos trabajando con 30 grados, vamos a identificar los catetos y la hipotenusa. Y tenemos, el 2 va a ser la hipotenusa. ¿Y qué fue lo que dijimos anteriormente? Como vamos a trabajar específicamente con 30 grados, entonces el cateto opuesto tiene que estar al frente del ángulo de 30 grados. Entonces, en este caso va a ser el 1, va a ser el cateto opuesto. Y el raíz de 3, el cateto adyacente, es aquel que está junto al ángulo. Entonces, este va a ser el cateto adyacente. ¿Ya? Como ya tenemos identificado, lo que vamos a hacer ahora es el seno. Estamos trabajando específicamente con el seno de 30. Entonces, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de 30 es igual. Lo opuesto es 1 sobre 2. 1 sobre 2. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, sería raíz de 3 sobre 2. La tangente es al cateto opuesto, que es 1 sobre el cateto adyacente, que es 3. De aquí aplicamos racionalización, nos queda raíz de 3 sobre 3. Y lo mismo que los anteriores ejercicios. Cosecante, el seno y la cotangente es el inverso de las primeras, entonces no tendríamos ningún problema en esto. Y por último, tenemos la razón trigonométrica de 60 grados. La razón trigonométrica de 60 grados, igual. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, pero como dije anteriormente, tenemos que identificar el ángulo. Como en esta ocasión vamos a trabajar con el ángulo de 60 grados, entonces la hipotenusa es la misma. Hipotenusa es la misma. Pero en este caso el cateto adyacente, dijimos que es aquel que está al lado del ángulo. Entonces, el 1 va a ser el cateto adyacente, mientras que el raíz de 3 va a ser el cateto opuesto. ¿Sí? Ese es el cateto opuesto. Entonces, específicamente estamos trabajando con el seno de 30. Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto, cateto opuesto, raíz de 3, la hipotenusa 2.
Seno de 60 es igual raíz de 3 sobre 2. El coseno es el cateto continuo, que dije anteriormente, el cateto adyacente se le llama también cateto continuo. Entonces, es lo mismo. Cateto continuo sobre la hipotenusa, que es igual. Entonces, coseno es igual cateto opuesto, perdón, cateto adyacente o continuo, que es 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Es 1/2. Y por último, la tangente es cateto opuesto sobre el cateto continuo. Cateto opuesto, raíz de 3, cateto continuo adyacente 1, la tangente de 60 es igual a la raíz de 3. Anteriormente ya lo dije, entonces la cosecante, la secante y la cotangente es la inversa de las primeras funciones. Entonces, si nosotros ya sabemos las funciones de las primeras tres funciones, las últimas nos van a resultar muy fáciles. Jóvenes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias.